Esta diapositiva corresponde al caso clínico del síndrome de X frágil. Este síndrome de X frágil recibió su nombre debido a que cuando se hacía cariotipo se observaba que el cromosoma X en uno de sus extremos estaba roto. Entonces, inicialmente el cariotipo fue una de las pruebas diagnósticas. Cuando se conoció la mutación exacta asociada con el síndrome de X frágil, entonces se hace es búsqueda y diagnóstico mediante la identificación de la mutación específica. Entonces nos dicen que el síndrome de X frágil es la forma familiar más frecuente de retardo mental, que hoy en día se llama déficit cognitivo. Dicen que tiene una frecuencia en la población de enfermos de uno por cada 4.000 habitantes hombres y de uno por cada 8.000 habitantes mujeres, porque eh, la mutación está en un gen que se encuentra en el cromosoma, en el brazo largo, perdón, del cromosoma X. En este caso, la mutación más frecuente, no exclusiva, son inserciones que ya explicaremos más adelante. Inserciones que se agregan nucleótidos, que si se agregan nucleótidos en un número diferente de 3 en múltiplos de uno dicen ahí, eh, diferente de 3 y en múltiplos de 2 entonces nos pueden cambiar el marco de lectura. Lo mismo, las deleciones, si se agregan si se quitan nucleótidos en un número múltiplo de uno o múltiplo de 2 diferente de 3 entonces llevan a alteración, cambio del marco de lectura. Hay otra alteración en la cual simplemente un nucleótido se cambia por otro que se llaman las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales nos dicen en el libro, además se pueden subclasificar en mutaciones silenciosas. ¿Por qué? Porque como el código genético es degenerado, es decir, que varios codones, varios codones pueden codificar para un mismo aminoácido, entonces en la mutación silenciosa, para el ejemplo de esta tabla, entonces hay 4 codones que codifican para alanina. Entonces en la proteína normal el codón guanina, citosina, citosina codificaba para alanina, la última citosina se cambió por timina y se convirtió en el codón guanina, citosina, timina, que también nos codifica para alanina. Entonces esto es lo que llaman una mutación silenciosa, que en algunos libros nos dicen que no es tan silenciosa. Mutaciones de sentido erróneo, entonces en el cual un codón que codifica para un aminoácido, guanina, adenina, guanina, guanina, adenina, guanina, que codifica para ácido glutámico, según este tabla del código genético, entonces este triplete de guanina, adenina, guanina, entonces se nos muta la adenina por una timina y se convierte en el triplete guanina, timina, guanina, guanina, timina, guanina, que codifica para el aminoácido valina. Entonces, esta es una mutación de sentido erróneo porque un codón que codificaba para un aminoácido eh, se convierte en un codón que codifica para otro aminoácido. Entonces, nos dicen que este es el ejemplo de una mutación de un caso clínico que ya trabajamos anteriormente, que es el caso clínico de anemia de células falciformes. Mutación de sentido erróneo, en el cual un codón que codifica para un aminoácido, entonces el codón citosina, adenina, adenina, citosina, adenina, adenina, que codificaba para glutamina, se convierte en el codón timina, adenina, adenina, que es un codón de terminación. Entonces, cuando un codón que codificaba para un aminoácido se convierte en un codón de terminación, a eso se llama una mutación puntual de sentido erróneo. Cambio del marco de lectura. Entonces, aquí tenemos una serie de codones normalmente que codifican para una citosina, 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 guanina, citosina, adenina, que codifican para una secuencia de aminoácidos de una proteína. Entonces, aquí hubo una deleción de 2 nucleótidos, es decir, de un número de nucleótidos diferente a 3, esta timina, entonces ya el siguiente codón, timina adenina, entonces el siguiente codón se convierte en TCA.
Entonces, aminoácido prolina, alanina, pero ya como es TCA, TCA codifica para serina. Entonces el siguiente aminoácido es serina, el siguiente codón es timina, 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 entonces codifica para fenilalanina. Entonces, a partir de este punto, los codones cambiaron y por lo tanto la secuencia de aminoácidos en la proteína también cambió. A eso se llama un cambio del marco de lectura, una mutación que produce un cambio del marco de lectura, en este caso una deleción de dos nucleótidos. Aquí también hay una deleción, un ejemplo de una deleción de dos nucleótidos, pero entonces lo que se nos produce es un codón de terminación prematuro. Es decir, esta secuencia, que es la misma del primer ejemplo, que codificaba para una secuencia de aminoácidos, hubo una deleción eh, timina-citosina. Es decir, esta timina y esta citosina se lesionan, entonces el codón se convierte en timina, timina, adenina, es decir, un codón de parada. Entonces aquí hay una mutación cambio del marco de lectura que nos produce un codón de terminación prematuro que nos va a producir una proteína más corta. Esta nos produce una proteína con una secuencia de aminoácidos distinta. Otro tipo de mutaciones son las expansiones de trinucleótidos, que es el ejemplo del caso clínico de la mayoría de los casos de síndrome de X frágil. Entonces que un trinucleótido se inserta y como se inserta aumenta en su número. Entonces aquí tenemos el gen FMR1, que es un gen que se encuentra en el cromosoma X en el brazo largo, que es un gen que codifica para una proteína, que es la proteína FMRP. Entonces, X frágil, M de mental y R de retardo. Entonces, el gen que se asoció con el retardo mental asociado al cromosoma X frágil. Entonces, ese gen codifica para una proteína, la proteína FMRP, en el promotor, es decir, antes del codón de iniciación, en el promotor, tiene un triplete citosina, guanina, guanina. Este triplete citosina, guanina, guanina es el número normal en una persona normal es 7 a 60 repeticiones citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina. 70 a 60. En una persona que tiene premutación, es decir, que muy fácilmente de una generación a otra, este gen normal se puede convertir en un gen anormal. Esas personas con premutación pueden tener entre 60 y 230, porque se puede amplificar y se llega a un número de repeticiones de citosina, guanina, guanina mayor a 230. Dicen en el libro, en otros artículos y en otros textos trae unas cifras distintas. Entonces, este aumento de citosinas, guaninas, guaninas en el promotor aumenta el número de citosinas y estas citosinas se nos metilan. La metilación de estas citosinas en estas secuencias cuando son mayores de 230 repeticiones lleva a que este gen no se pueda expresar, no se produce el RNA mensajero y por lo tanto no se produce la proteína. Como no se produce la proteína FMRP, pues entonces la persona presenta síndrome de X frágil. Todas las características clínicas del síndrome de X frágil.